tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Primera lectura? Y creo que es bastante histórico esto. O sea, creo que estamos cruzando una frontera mental, donde la inflación ya tiene empieza a tener un alto componente de expectativas. Veía los números que ustedes compartían, por ejemplo, el tema de educación, ¿no? Es lógico que los marzos sube la educación. Pero Ahora, no el 25%. ¿Qué tiene ese porcentaje? Tiene metido seguramente aumentos de costos, pero también el hecho de que probablemente los colegios ven que, bueno, la inflación va a seguir. Entonces, como son contratos, porque vos no le puedes ajustar a los padres todos los meses. Correcto. Le metés la inflación esperada. Entonces, la inflación empieza a ser como una trampa donde si todos esperamos mucha inflación, hay mucha inflación. La profecía autocumplida. Exactamente. Pasamos de una situación donde, bueno, uno va siguiendo sus costos y si me subió el costo, subo el precio, a mirar más el futuro en estos niveles. Y eso es una inercia de la que es difícil salir, ¿no? O sea, lo que para muchos es la especulación, entre comillas, vos decís es en realidad el cobertor de un sinfín de actores económicos, somos nosotros, que en nuestra vida tomamos decisiones todo el tiempo con esta mente y con esta expectativa de inflación creciente. Exactamente. Con lo cual autocumplimos las profecías. Especialmente en todo lo que son precios de contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Correcto. Precios donde no es que vos estás en el kiosco y cada día podés subir el precio del caramelo. Vos le decís, o sea, sos un proveedor y le decís a tu cliente, bueno, te paso esta lista y ahí te estoy metiendo mucho de inflación esperada. Entonces, digamos, para que tengamos una dimensión, nosotros hace 30 días tuvimos una inflación de febrero del 4,7 y generó una crisis política. Claro, ¿no? Correcto. Ahora tenemos 6,7. Ahora tenemos 6,7 y si vos le preguntabas a Damián y te decía, no, el mes que viene va a estar en 4,7, nuestra reacción sería, bueno, bastante bien. Como que diciendo, cambiamos de régimen mental, me parece. Cambiamos de régimen mental donde 5 o algo más puede ser una nueva normalidad. Y recordemos, si bien está mal anualizar un número, 6,7, si se repite 12 meses, es 118%. Porque en el acumulado está bien. 6 es 100% y 5 es 80% de inflación anual. Entonces, estamos entrando a un régimen donde... Porque después, digo, las consultoras que mide el Banco Central, yo soy economista, mirás un poquito lo del pasado y decís, bueno, volveremos a la normalidad. Pero creo que estamos entrando en una nueva normalidad de inflación más alta. A ver, entonces tu deducción es, estamos en el principio de algo que desconocemos, pero que es una nueva normalidad, cuyo primer capítulo fue la inflación de febrero en marzo y el segundo es la inflación de marzo en abril. Exactamente. Y que va a tener consecuencias inexorables, porque la política y la economía, yo soy politólogo, vos economista. O sea, entre los dos hay una diferencia, si vos querés, analítica, no práctica. Toda decisión económica requiere de respaldo político y toda decisión política requiere de sustento económico, ¿correcto? ¿Estamos bien? Y la economía afecta a la política también. Es de las dos maneras, ¿no? Correcto. Este número es ida y vuelta. Tiene estos twitters y tiene estas reacciones de Cristina y tiene estas reacciones de los que se oponen a Alberto, entonces es ida y vuelta. Bueno, ¿hay vida para el gabinete económico en este contexto? Digamos, normalmente un número así de inflación y repetido, uno diría, bueno, qué sé yo, si cuando pasaba en el macrismo un número menor que este, estábamos todos, digamos, sensación de crisis total. Bueno, porque Macri dijo lo más fácil de resolver es la inflación, ¿no? Bueno, perfecto. Creo que el obstáculo hoy principal es, yendo a tu disciplina, es político y es quién gobierna. No sabemos quién gobierna. Y como no sabemos quién gobierna, digo, sacar a Guzmán, por poner nombre y apellido... Correcto. No cambia el estado de las cosas. No, bueno, o implicaría, digo, ¿para dónde voy políticamente? Es decir, ¿qué es sacar a Guzmán? Sacar a Guzmán y poner a quién. O sea, no es lo mismo Redrado que Feletti, claramente. Exactamente, iba a decir casi esos nombres. O sea, entonces, un cambio de la conducción económica implicaría como una señal sobre quién está gobernando. Por eso hay que ver primero qué está pasando en la crisis política y la verdad, como dice Randazzo en el tuit, no podemos estar con un gobierno haciendo declaraciones todos los días unos en contra de los otros cuando estamos teniendo 6,7% de inflación. Además, los problemas son gigantes. Son gigantes. Se acumulan y son capas que van creando otras capas y van gestando la sensación de que todo el tiempo
corren el arco. Está Claudio Suchovich, ¿que puedo sumar a Claudio? Me encantaría. Claudio, enorme placer. ¿Cómo estás? Grande. Bienvenido, buenas tardes. Ay. Que esté de civil, pero me agarraron viajando. Pero no tengo nada para agregar. Comparto plenamente lo que decía Lucas recién. Ahora, más... Vos, Paulino, un tema político, así que los saludo y listo. Muchas gracias. No, a ver, el mercado, vos conocés mucho del mercado. Reestructuramos los bonos de la deuda privada, 2020, después reestructuramos el acuerdo con el fondo, despejamos el escenario financiero, nos sacamos mochila de deuda en dólares importantes. Sin embargo, el riesgo país todavía está arriba de 1.700 puntos básicos y en la jerga es un mercado que no está dispuesto a prestarte, así no tengas casi que pagar nada, cosa que tampoco ocurre, pero digamos a la Argentina. O sea, la Argentina salió, se cayó del mapa en términos de inversión. Es standalone, como decían algunos. La pregunta es, ¿eso qué? ¿Realidad o realidad más expectativas? Hay una vieja frase que se utiliza en el mercado financiero, que nos cabe a nosotros, a los analistas financieros, que dice que los precios de hoy solo muestran lo que los analistas piensan que va a venir en el futuro. Después se puede dar o no, los precios se adelantan. Lo que vos estás evaluando era lo que decía Lucas recién. Los precios de hoy reflejan lo que decía Lucas recién. El problema no es el presente, es la expectativa futura que vos tenés de que esto cambie. De corto plazo al menos. Porque ya no es un tema de pongo una persona, saco otra persona, viene un pro-mercado, viene alguien anti-mercado. El tema, tenés el poder político para hacer lo que hay que hacer. Lo podés implementar. Nunca te pausó, Paulino, siempre pongo el mismo ejemplo y perdón si alguien ya me escuchó. Pero si la gente que trabaja con vos, desde los cámaras, tus columnistas y Lucas ahora, quieren, tu programa es un desastre, por más que vos quieras conducirlo. Si la cámara no te enfoca, si miran para otro lado. Entonces, la implementación de una idea, la implementación de un programa es tan o más importante que el programa. Y lo que vos ves o lo que el mercado, yo no soy quien para ponerme el nombre del mercado, pero lo que creo que interpretan los agentes financieros es que ante todo falta gestión. Falta decir, bueno, vamos para allá, este es el camino. Y en base a eso decir si es caro o barato. ¿Caro o barato con respecto a qué? Y respecto a eso, ¿hay plafón para un Guzmán empoderado o la salida de Guzmán frente a esto se torna casi inexorable? Es que también yo te voy a escuchar a vos como analista político que vas a titular después. Yo no sé si vas a titular ¿está Guzmán o ganó la pulseada? Vas a hablarme de política, no me vas a hablar de personas. Y después, Guzmán en el fondo es una parte de economía, no es la economía que nosotros conocíamos. El que maneja energía es otra, maneja tanto más presupuesto. El que maneja producción maneja tanto más presupuesto. Entonces, el Banco Central, en términos de inflación, tiene lo que decir. No es algo menor. En todos los países del mundo, el que ataca... hoy todos reportean en Estados Unidos por el número de inflación de ayer. Todo el mundo reportea y quiere ver qué dice la Reserva Federal. Correcto. Y los mercados creen tanto en la Reserva Federal que a pesar de los números de inflación, hoy subieron. Porque dicen, ¿saben qué? La Reserva Federal se está ocupando. Es muy probable entonces... Nosotros queremos resolverlo con una Secretaría de Comercio, pero es raro. Quiero aprovechar a Lucas, que tiene la deferencia de estar acá, vos que estás desde allí. Elio, poneme en autos porque no me quiero perder de nada de lo que está pasando en términos de repercusiones y porque además queremos brindarle a la gente la mejor información y la mayor actualización. En términos de actualización, con Javi, Sí. etcétera, pónganme en autos de dónde estamos. Estamos, mira, hay repercusiones de todo el arco político ahora. Alfonso Prat-Gay, en este momento, justamente habla de la guerra y también habla de Feletti. En este caso, mira, marzo, inflación núcleo Estados Unidos 0,3%, inflación núcleo Argentina 6,4%, 20 veces más alta. No jodan más con que es culpa de la guerra, dice Prat-Gay. Y hay otro de los tuits en donde hace referencia a Feletti, en línea con esto que decía Sucho hace minutos, ¿no? Que esto, bueno, claramente no se puede abordar por las políticas de Secretaría de Comercio. A ver si tenemos ese tuit, pero él lo que muestra es que la inflación se duplicó desde que asumió el comandante Feletti, enviado de CFK. La guerra contra la inflación acumula solo subas y hasta ahora ninguna baja. Da la impresión, Lucas, Claudio, empiezo por vos, Lucas,
que la Argentina tiene un problema político, primero y fundamentalmente, porque las expectativas son eso, la perspectiva futura es esa, subsidiariamente un problema económico, o es al revés. Argentina tiene un problema económico y subsidiariamente un problema político. Argentina tiene un problema económico estructural porque aunque hubiera otro gobierno en 2023, tiene que enfrentar temas durísimos, porque un país como Argentina no puede financiar 39 puntos de gasto público, porque la economía está cerrada, porque Aerolíneas tiene un déficit enorme. Entonces, hay un problema estructural grande. Entonces, ante un problema grande, necesitas un comandante poderoso y un líder poderoso y bien orientado. Y tenés todo lo contrario. No tenés un líder, lo que tenés no es poderoso, y encima, digamos, uno quiere ir para allá, para el norte, y otro quiere ir para el este, y otro quiere ir para el sur. O sea, porque no es que, digamos, esto de Guzmán y quién viene después. El cristinismo, que hoy la escuchamos a Cristina diciendo que el mundo es injusto, la división de poderes es un invento de la Revolución Francesa, pero no sirve más para estos tiempos. ¿Es para ahí que queremos ir o es para condenar a Rusia por la invasión? O sea, y en la economía es lo mismo. Entonces, sobre un problema estructural grande tenemos un liderazgo totalmente perdido y peleado. Entonces, es muy difícil ver cuál es la solución. Si me preguntás a mí, yo todavía digo, bueno, Alberto Fernández en teoría tendría una oportunidad de decir, muchachos, yo quiero ir para allá, que básicamente quiere decir, quiero cumplir el acuerdo con el fondo. Los funcionarios que no funcionan, que sean los kirchneristas que boicotean esto, afuera. Guzmán puede seguir o por ahí lo cambio por uno que dé más confianza. Alberto en principio tiene esa opción. Lo único que no puede hacer es seguir como está. Y me parece que esto es como insostenible, ¿no? ¿Claudio? Sí, siempre digo lo mismo y lo escuchaste ya una vez. Las oportunidades que se pierden a veces son peores que otras, ¿no? Porque muchas veces no se vuelven a repetir. El timing, para los que estamos en el mercado, el timing es más importante que los precios. Sí, igual, insisto, yo no sé si hay un tema mucho más profundo, que es qué quiere la sociedad. La sociedad ¿estamos dispuestos nosotros a hacer lo que hay que hacer o el sacrificio que hay que hacer como sociedad? ¿Entendemos como sociedad que la plata se hace trabajando, se hace respetando los derechos del otro? Se hace, en este caso, con la dignidad de ser necesitado, que no es la dádiva, la fuente. Si es así, Argentina, por los precios, tiene una oportunidad enorme. Pero si la mayoría de los argentinos piensan de esa manera, me parece que es mucho más profundo, es mucho más de base. ¿Por qué esta grieta que hoy estás viviendo? Yo creo que pendés el canal que prendas, ves discusiones dentro de los sindicatos, discusiones dentro de los que manejan el cine, discusiones dentro de una universidad. Si yo miro tu resumen de programa hoy, ¿viste cuando vos empezaste el programa, Paulino, que empezás con las noticias? Decime dónde no están divididos. O sea, me parece que es mucho más profundo. Por eso a mí, en lo personal, me queda grande. Ojalá esto se resuelva con medidas económicas. Si vos no tenés un mandato donde digas, vamos a hacer esta reforma estructural, que en este momento el costo de oportunidad es menor, porque el mercado ya hizo esa reforma. A ver, nada, no quiero deprimir a los chicos que trabajan con vos, pero todos tienen laburo, todos les está yendo bien. Si yo te pregunto en lo personal, Paulino, ¿cómo te está yendo? Bien, me siento reconocido, tengo laburo. ¿Y cómo te fue? ¿Ahorraste estos últimos años? No. ¿Te descapitalizaste? Sí. Digo, sí, encima, en un muy buen momento. Y yo creo que si eso lo extendés a la mayoría de los argentinos, el problema, más que de presente, es de falta de visión de futuro. Donde vos cambiás esa expectativa, Argentina es un regalo, o sea, tenés chance. Pero bueno. Sí. Ahora, está bien. Más allá del timing es el sentido de oportunidad en términos de decisión política. Haber hecho el acuerdo con el fondo, qué sé yo, en 2020 no era lo mismo que ahora, por ejemplo, porque también el tiempo desgasta. Una buena decisión a destiempo se convierte en una decisión que tal vez no sea tan buena y una muy mala decisión, pero en el tiempo debido, que al menos termine con una hemorragia, puede convertirse en un salvoconducto para una salida hacia adelante. Ahora, yo los escuchaba y en ambos casos lo que veo es, bueno, da la impresión que Argentina llega a revertir rápidamente expectativas. Y el problema es que el escenario electoral que revierte expectativas está a un año vista. Déjame, Paulino, ponerlo así, digamos. Cuando yo planteo se pueden hacer cosas, estoy diciendo, acá tenemos pantano o abismo como alternativa para los próximos años y pico. En ningún caso tenemos, ¿no?, una llanura florida. Es decir, lo que digo es que si seguimos con estas internas, si no lo van a dejar a llamar las audiencias para
las correcciones que tiene que hacer en servicios públicos, si no hay una orientación clara de ir bajando el déficit, etcétera, tenemos el riesgo de que esto empeore. Tenemos ese riesgo de que esto empeore. Si tenemos internas como las que tenemos hoy, para cada minúscula decisión, esto puede empeorar. Y eso no es bueno para Argentina, para el gobierno, para nadie. Antes de entrar en qué sería empeorar, que se lo voy a preguntar a Claudio, tuiteó Rodríguez Larreta, me dice el equipo de producción, Javi. Hace minutos nada más escribió un hilo de tweets bastante extenso, por cierto, el jefe de gobierno porteño, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Así lo vemos. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral. La inflación es el peor problema económico que tiene nuestro país y el que más afecta a cada uno de los argentinos. Bueno, te decía que es un hilo bastante extenso, que llama la atención. Lo acaba de publicar el jefe de gobierno porteño. Es el impuesto encubierto que se come los ingresos de los que trabajan y los saberes de los jubilados. Y sobre todo es el impuesto que cada mes condena a más personas a la pobreza. Y bueno, continúa Larreta, hoy conocimos el dato de inflación de marzo, un golpazo que le pone números a una realidad cotidiana. Vivir con una inflación así de alta durante tanto tiempo es agotador porque nunca alcanza la plata, rinde menos en cada compra y parece que siempre la corremos de atrás. Bueno, no nos tenemos que resignar a vivir con inflación, el gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente todo lo contrario. Fíjate, Paulino, cómo hace hincapié varias veces, en reiteradas ocasiones, en el plan económico Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, económico, integral, consistente y serio. Sí, y me parece interesante marcarte el cierre, Paulino. No hay soluciones mágicas. Es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral, consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando. Me parece que le está respondiendo a Milei también, que hablaba de la dolarización y esas cosas. Pensé exactamente lo mismo. Y creo que Rodríguez Larreta tiene razón en esto. Es decir, dolarización, pero si seguís con el déficit fiscal, los políticos o el Estado te va a inventar otra moneda. Es decir, realmente Argentina necesita un cambio del estilo que decía Sucho. O sea, un cambio grande en la manera de funcionar y que uno de los componentes es el equilibrio fiscal. Yo tengo la sensación, Claudio, que el problema es sistémico en la Argentina, en todo su conjunto, digamos. Sistémico, no es aleatorio. Lo extraordinario es ordinario y viceversa. ¿Compartís en algo, en nada? Sí, no, sin duda que es sistémico, es cultural, ¿no? Cómo nos manejamos nosotros. De hecho, un argentino generalmente va afuera y respeta todas las reglas y triunfa. Y de repente vinieron empresas alemanas acá que terminaron coimeando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista comparto con vos que es sistémico. Pero hay un punto acá que me parece, déjame jugar como un ejemplo muy chiquito. Para un médico, para alguien que es médico, el dolor es buenísimo. Para todos nosotros que te duela algo es horrible. Para el médico el dolor es el síntoma por el cual se da cuenta cuál es la enfermedad. Y te va a decir, no te automediques, Paulino. ¿Te duele la cabeza? ¿Sabes qué? Te voy a hacer una tomografía computada. ¿Te duele la rodilla? Vamos a hacer una resonancia magnética o lo que fuera. El dolor es solo el síntoma. ¿Por qué te digo esto? La inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés es el dolor. Es el dolor, no es la enfermedad. La enfermedad es el déficit fiscal. Si yo sigo gastando más de lo que me ingresa y espanto a los inversores, esto claramente es sistémico. Como dice Marcos Aguinis, es un tobogán descendente, ¿no? Puede haber rebotes, pero en el fondo es un tobogán descendente. Si no atacamos el verdadero problema, que es la ineficiencia del gasto público, 45% del PBI. En el 2002, 2003, 2004, Argentina pegó un rebote fenomenal, pero el gasto público era el 25% del PBI, porque venías de 10 años sin inflación y venías de 10 años con una administración pública más chica. Déjame decirte ahí, de cada 100 pesos que produce la economía en bienes y servicios, 25 pesos explicaban el gasto público. Ahora se gastan 45 pesos de cada 100 de los que produce la economía, o 40 en el famoso gasto público. Sumarle los intereses de deuda en pesos también si querés. En ese contexto, antes con las retenciones y cobrando pocos impuestos y dejando trabajar al sector privado, Argentina tuvo un rebote económico. Ahora, con un déficit fiscal enorme, sin que nadie te quiera financiar, por cómo trataste a la deuda,
por cómo corregiste la deuda, porque esto no es gratis. Un default no es gratis. El acreedor se acuerda. No cumplir con el fondo o maltratarlo, lo que fuera, no es gratis. A la larga, vos tenés un déficit fiscal y como ves cómo tratás a los acreedores, nadie te quiere prestar. Entonces tenés que vivir con lo nuestro. ¿Y qué significa? Cada vez más impuestos. ¿Y más impuestos qué significa? Cada vez menos inversión. ¿Y menos inversión qué significa? Cada vez menos oferta. Más moneda porque emiten más para financiar y menos oferta, más puja de precios, más inflación. Todo esto para contestarte, sí, tenés razón, es sistémico. Gran abrazos, querido Sucho. Hasta la próxima. Abrazo, Sucho. Siempre un placer. Gracias también, Lucas. Y te agrego una cosita chiquita, porque cantos de sirenas, ¿no? Mucho es bajemos y bajemos los impuestos, lo que estamos escuchando, incluso en políticos de la oposición. Sí. Ahora, tenemos déficit fiscal con estos impuestos. El que te dice bajo más los impuestos, te dice quiero emitir más. O sea, guarda. O voy a bajar drásticamente el Bueno, gasto. ya lo tengo que bajar para llegar a un equilibrio. O sea, tengo 4 puntos de déficit fiscal. Para el equilibrio tengo que bajar. Si además quiero bajar impuestos, tengo que bajar más todavía el gasto Con público. lo cual, lo que estás proponiendo es que la discusión sea sensata hacia el Que futuro. sea sensata y que discutamos qué hay que bajar, dónde, que podamos tener una discusión racional sobre el tamaño y el financiamiento del Estado. Lucas, gracias, como siempre. Gracias, Enorme Paulino. placer. Saludos. Esta es la imagen, ¿eh? 6,7, así. Como un latido. 678. 6,7. Es la inflación de marzo. Una foto vieja igual, ¿eh? La nueva. Las repercusiones. A la vuelta.